como hemos visto, pues los trastornos de la parte central más que todo tienen también trastornos de componente motor, sensitivo y también de tipo vegetativo, ¿no? Al igual, ¿no? El nervio periférico también. Pero en este caso los nervios, la mayor parte son pues mixtos, entonces los trastornos pueden ser de tipo mixto, ¿no? Con trastornos motores y sensitivos y también muchas veces con trastornos vegetativos, ¿no? En el caso de las polineuropatías o la lesión de un nervio también. Y en la unión neuromuscular, pues vamos a ver que hay también enfermedades que van a afectar la, eh, esta unión donde se produce el movimiento muscular, ¿no? Especialmente cuando se altera la recepción de los neurotransmisores o también la deficiencia de los neurotransmisores en esta unión. Entonces hay que hacer una diferenciación en algunos casos para poder decir que es un trastorno periférico. Entonces, este término de sistema nervioso periférico, primeramente, pues hace referencia a las partes del sistema que es nervioso que se encuentran fuera del sistema nervioso central, ¿no? Especialmente está formado por lo que es los nervios, ¿no? Y están fuera, pues, del cerebro como de la médula espinal. A nivel de la cabeza también, ¿no? Son nervios periféricos, por ejemplo, los nervios oculomotores, el facial, el glosofaringio, el trigémino, ¿no? La mayor parte, excepto el olfatorio y el óptico, ¿no? Que son nervios que tienen como un componente del sistema nervioso central e incluso tienen sus propias meninges que los van a cubrir, ¿no? En cambio, los demás nervios, si son periféricos, y pueden ser afectados también por las mismas patologías que lo que son los demás nervios del sistema nervioso periférico. Entonces, estos nervios están conformados por los nervios que conectan la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz y los músculos y los oídos con el cerebro, ¿no? Entre estos tenemos pues los oculomotores, el quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, ¿no? Los nervios que conectan la médula espinal con el resto del organismo están incluidos pues en los 31 pares de nervios espinales, los cuales van a llevar la sensibilidad y también la parte motora, ¿no? A la médula y a nivel torácico pues van a formar los dermatomas y a nivel de las extremidades pues tiene recorridos, ¿no? De acuerdo a la salida del nervio, ¿no? Por ejemplo, uno de los nervios más grandes que tenemos es pues el ciático, ¿no? Cuyo núcleo está a nivel lumbar y de ahí baja, ¿no? Hasta la punta del último dedo del pie, lo que nos hace ver que un nervio puede ser bastante largo y grande también. Y la patología, pues, más frecuente en estos casos, a veces son traumáticas, ¿no? Cuando son nervios muy, muy largos, ¿no? Y también debemos saber que más de 100 mil millones de células nerviosas recorren todo el cuerpo, ¿no? O sea, y en el periférico muchas veces, pues, cuando hay una lesión no pueden volver a regenerarse, ¿no? Especialmente cuando son lesiones agudas. Siguiente. Entonces, acá vemos la estructura típica de una neurona, ¿no? Y las neuronas pues se encuentran tanto a nivel central como periférico, pero sabemos que, por ejemplo, la vía motora tiene dos neuronas, ¿no? Y la sensitiva tres. En caso de una neurona nerviosa, pues se compone de un gran cuerpo celular y de fibras nerviosas también, que es una prolongación alargada denominada el axón, por el cual van los impulsos y habitualmente va a presentar también muchas ramificaciones que se van a denominar dendritas. Estas sirven para recibir los estímulos, ¿no? Por eso se expresan de lo que es el cuerpo de la neurona y van a recibir también ciertas señales, las cuales va a hacer que haya una excitación del cuerpo neuronal y esta desencadene una función, ¿no? Que puede ser motora o sensitiva, etcétera, ¿no? Entonces, los impulsos van a proceder del axón, cruzan una sinapsis entre ellas hacia la dendrita o también hacia otra célula, ¿no? Y así se empieza pues la transmisión de todas las sensaciones y todos los movimientos a nivel del cuerpo. Siguiente. En la, en las neuronas periféricas es importante saber que el axón está rodeado eh, por las células de Schwann, ¿no?
En cambio, a nivel del sistema nervioso central, los oligodendrocitos son los que van a formar la capa de mielina, ¿no? A diferencia del sistema nervioso periférico. Por eso hay muchas patologías que afectan al sistema nervioso central y no afectan al periférico, o al revés, ¿no? Afectan al periférico y no afectan al sistema nervioso central, ¿no? Es un caso, pues, el ejemplo más claro, el Guillain-Barré, ¿no es cierto? Solamente afecta a las células de Schwann, ¿no? A la producción y a la cobertura de mielina que está en el sistema nervioso periférico. En cambio, otra enfermedad que es típica del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, tampoco va a afectar al nervio periférico, ¿no? Porque son diferentes tipos de células, las cuales forman parte de las capas que van a envolver al nervio. Entonces, esa capa que la que se denomina la mielina, son las que envuelven estrechamente el axón y forman una cubierta de múltiples capas, ¿no? Esta vaina de mielina se asemeja a un aislante como el que cubre pues un cable eléctrico, ¿no? Y los impulsos nerviosos viajan mucho más rápido a través de los nervios recubiertos o que tienen más cantidad de mielina y con una vaina de mielina que a través de los que carecen de ella no son los que van a tener velocidades de transmisión más lentas, ¿no? Especialmente los que tienen más mielina son los nervios motores y los que tienen menos mielina son los nervios periféricos, ¿no? Y también los vegetativos, por eso que muchas sensaciones sensitivas pues demoran en llegar a ser percibidas, ¿no? Entonces también es importante saber que hay las enfermedades que afectan a la vía periférica o el sistema nervioso periférico, pues van a tener un grado, ¿no? Desde leves a moderadas a severas, donde afectan algunas, pues solamente la mielina, ¿no? Entonces en este caso se va a llamar lesiones que afectan solamente la mielina, o los que afectan al axón, ¿no? Que son las lesiones tipo axonomesis, ¿no? Ya producen que el axón también se deteriore. En este caso, la lesión obviamente es más grave, ¿no? En el caso que hablamos de Guillain-Barré, pues afecta básicamente a la mielina y por eso que hay una recuperación lenta, pero si no es muy severo el caso, se puede recuperar, ¿no? En cambio, ya cuando se afecta el axón, como en el caso de las polineuropatías o algún tipo de intoxicaciones por metales pesados, por enfermedades genéticas que ya afecten todo el nervio, pues es muy difícil la recuperación, ¿no? Por eso que la evaluación que se puede hacer para ver el daño del nervio, pues es la electromiografía y la velocidad de conducción, ¿no? Con este examen podemos medir la velocidad con que se transmite pues los impulsos en cada nervio. Y cada nervio tiene impulsos, velocidades diferentes, por eso que se compara con la velocidad normal, ¿no? Entonces ahí podemos saber si es que hay afectación de la parte de la mielina o del axón más. En caso de que fuera solo de la mielina, pues no habría una buena velocidad y tampoco eh, al estímulo eléctrico no había una buena respuesta del nervio. Siguiente. Si hablamos ya de trastornos de los nervios periféricos, pues podemos ver que pueden afectar un único nervio. Por ejemplo, un ejemplo es el ciático, ¿no? Cuando hay una compresión, más que todo cuando una afectación de un único nervio, casi siempre es por causa compresiva o traumática, ¿no? Porque es raro que solo un nervio se afecte en alguna patología que sea generalizada, ¿no? Como una polineuropatía, alguna enfermedad que afecte tanto a la mielina como el axón. También puede estar afectado dos o más nervios periféricos en áreas distintas del cuerpo, ¿no? En este caso, podría ser también compresión, ¿no? Por ejemplo, puede haber un trastorno del ciático con un problema a nivel del carpo, ¿no? O también en esto sí ya en procesos que comprimen, como en tumoraciones, incluso del tejido cerebro-cutáneo, ¿no? Más profundas del músculo, pues puede aparecer síntomas de un problema de nervio periférico, ¿no? Muchos nervios por todo el cuerpo, pero que en general alrededor de las mismas zonas de ambos lados del cuerpo, ¿no? Es más que todo compresivas. Pues te afecta una raíz también, ¿no? Que es la parte del nervio espinal conectada a la médula espinal. En este caso hablamos de las radiculopatías, ¿no? Si fuera
como en el ciático, ¿no? Un nervio que es motor y sensitivo puede aparecer primero dolor, que es un trastorno sensitivo, y con el tiempo podría aparecer también si es que no se resuelve el problema, si sigue la compresión, si aumenta, por ejemplo, una hernia discal, pues podría llegar ese nervio a paralizarse, ¿no? No tener una función motora. También puede afectarse un plexo, ¿no? Que es una red de fibras nerviosas donde estas fibras procedentes de distintos nervios espinales se clasifican y se recombinan para servir un área particular del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el plexo braquial, ¿no? El que da la inervación a todo el miembro superior. Está por la axila, ¿no? Debajo del, incluso está por debajo de la clavícula. Y a veces hay plexopatías, ¿no? Especialmente postraumáticas o tumorales, postradiaciones, etcétera, que pueden ocasionar, por ejemplo, una parálisis completa de de la extremidad, ¿no? Que está afectada. Eh, eh, o también podría afectar pues solamente una raíz y aparece una pérdida fue solamente en la mano o en el antebrazo, ¿no? Dependiendo mucho, porque un plexo son pues varios nervios que van a formar los nervios periféricos, ¿no? Los más gruesos especialmente hay. En miembro superior pues el cubital, el radial, el mediano, ¿no? Que son los que van a producir tanto movimiento como sensibilidad de toda la extremidad. Mm. La unión neuromuscular, donde se conecta el nervio y el músculo, también pueden ser afectados, como hemos dicho, ¿no? Si los nervios motores que controlan el movimiento muscular están dañados, los músculos se debilitan o se paralizan, ¿no? Y si los nervios sensitivos, que son los que transportan la información sensorial como el dolor, temperatura y vibración, se dañan, pues experimentan sensaciones anómalas o pérdidas de sensibilidad, ¿no? Y ahí van a aparecer algunos términos como, por ejemplo, hipoestesias, ¿no? Disminución de la sensación al dolor cuando se estimula, ¿no? Puede aparecer los otros como las parestesias, ¿no? Que son sensaciones, digamos, diferentes como hormigueos, como picazones, ¿no? En determinadas partes de la inervación de un nervio y nos habla de una lesión sensitiva, ¿no? O las alodinias, ¿no? Por ejemplo, estimulo en vez de sentir como si algo que el tacto normal, pues percibo dolor o presento parestesia, ¿no? O sea, el nervio periférico también tiene esas manifestaciones clínicas, ¿no? Siguiente. Bueno, una de las principales enfermedades del nervio periférico y bueno, y que es un ejemplo para poder saber cómo funciona este sistema, pues es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Em, en la actualidad, pues el síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de las parálisis flácidas agudas y la forma clásica, porque no todos los Guillain-Barré se presentan como la forma clásica, no ha sufrido modificaciones en su comportamiento clínico, ¿no? Por ejemplo, es típico, ¿no? Que empiece con una pérdida de fuerza en las extremidades, en las partes distales, que sea ascendente, pero en sí ahora ha aparecido pues muchas variantes o síndromes extensos, ¿no? Como por ejemplo de las variantes más frecuentes el síndrome de Miller-Fisher, ¿no? Que se presenta con parálisis de nervios craneales, incluso con una ataxia, ¿no? Para caminar, pero principalmente arreflexia, ¿no? Entonces, la reflexia es uno de los principales síntomas de lesión del nervio periférico, ¿no? O sea, porque hablamos de lesión de segunda motoneurona, como también la hipotonía, ¿no? Que vamos a ver cuando volvamos a ver el tono muscular. Entonces, esos principales signos son los que nos van a ayudar a pensar en una lesión de segunda neurona. Y en Guillain-Barré también, ¿no? Entonces, vemos que hay pérdida de fuerza, casi no hay manifestaciones sensitivas en el clásico, ¿no? Pero también se ve últimamente muchas variantes, incluso a veces con presencia de reflejos, ¿no? Especialmente si es que eh, aparecen así como epidemias de Guillain-Barré, ¿no? Porque la causa, pues, es autoinmune, obviamente, de Guillain-Barré, pero puede haber algún factor que desencadena como un virus o no, a veces son bacterias, a veces enfermedades autoinmunes, ¿no? Etcétera. Pero el clásico Guillain-Barré, pues, se presenta así, a veces por una enfermedad infecciosa postviral. Entonces,
las variantes clínicas del síndrome es extenso, ¿no? Con diferentes tipos, ¿no? Sustentado en los avances de la biología molecular y la inmunología que ha permitido la caracterización mejores formas del síndrome de Guillain-Barré. Por eso que se puso anticuerpos antigangliósidos que han reestructurado los criterios porque aumenta la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico, ¿no? Porque es difícil el diagnóstico, solamente puede ser una punción lumbar a veces y solo lo único que buscamos es pues que haya disociación de proteínas con las células y también que haya signos de un proceso inflamatorio, ¿no? Y no nos va, no es muy específico, ¿no? Para poder diferenciar. En cambio, ya los gangliosidos podría ser un examen para poder determinar si es un Guillain-Barré o es otra cosa, porque muchas veces puede haber grados de confusión con otras patologías como la miastenia gravis, ¿no? Que también una pérdida de fuerza. Entonces, debido a ello, los criterios clásicos son insuficientes para lograr una adecuada clasificación y discriminar a los imitadores del síndrome, ¿no? La evolución de los criterios debe cambiar la perspectiva en el abordaje del cuadro y y normar también la conducta terapéutica sin sobrepasar el juicio clínico y la práctica clínica diaria. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces es más importante siempre la clínica, ¿no? Que pensar en los exámenes auxiliares o cómo podemos ah, hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, como vemos ahí en el dibujo, pues el Guillain-Barré en el síndrome de Guillain-Barré se produce una lesión de la capa de mielina, ¿no? Que es la que protege, la que cubre la envoltura es la envoltura del nervio, ¿no? Es por eso que no hay fuerza o que también puede haber trastornos sensitivos. Siguiente. Siguiente, Marcelo. Por eso es importante conocer, pues, a veces los criterios, ¿no? Entonces, eh, los criterios para diagnosticar así en forma precisa un Guillain-Barré son, pues, múltiples, ¿no? Pero tiene que hacerse siempre, ya que hay muchas patologías que pueden imitarlo. Por ejemplo, las características necesarias para el diagnóstico tiene que una debilidad progresiva en ambos brazos y piernas y una reflexia, ¿no? Que es lo que más se busca, porque es bien raro que haya Guillain-Barré con preservación de los reflejos. Puede haber, pero siempre habrá un bajón, ¿no? Ahora, ¿qué apoya el diagnóstico? Por ejemplo, la progresión de los síntomas durante días a 4 semanas, o sea, agudo o subagudo, ¿no? Que diga el paciente, hace una semana y pierde un poco de fuerza y ahora ya no puedo caminar. No le hacemos la evaluación, vemos que hay reflexia, que hay hipotonía y pensamos en un Guillain-Barré, ¿no? Y hay que empezar un tratamiento si es que el paciente ya no puede caminar. Y para el apoyo al diagnóstico, pues hemos dicho la progresión de los síntomas durante días, semanas, la simetría relativa, que no, si es asimétrico hay que pensar, ¿no? Si es un solo lado, pues tal vez no es Guillain-Barré. Signos síntomas sensoriales leves, como parestesias, por ejemplo, que es la que más aparece, se queja el paciente, ¿no? De parestesias en extremidades. Afectación del nervio craneal, debilidad facial, especialmente bilateral. Si vemos una parálisis bifacial, hay que pensar que siempre en que se trata de un Guillain-Barré o una variante de Guillain-Barré, ¿no? Pero le hacemos reflejos y posiblemente no le encontremos. Mm, Las disfunciones automáticas, o a esto les llamamos las disautonomías, en el cual hay pues cuadros de taquicardias, presión alta, bradicardias, piloerección o bien caída de los vellos del cuerpo, ¿no? Porque hay una respuesta fuerte con la adrenalina. Luego tiene que haber ausencia de fiebre, porque si hay ausencia de fiebre ya pensamos en algo infeccioso, una polineuropatía secundaria, ¿no? Hay rasgos típicos en líquido cefalorraquídeo, que es la disociación albuminocitológica, el cual nos va a ayudar a poder ya sospechar el cuadro con unos días de diferencia, ¿no? Y la electromiografía y, como decía, las velocidades de conducción del nervios da signos característicos, ¿no? De un problema desmielinizante en los nervios periféricos, con velocidades de conducción bastante bajas, ¿no? Algunas características que ponen en duda el diagnóstico también tenemos que conocer, por ejemplo, una debilidad asimétrica, una disfunción vesical, ¿no? O sea, que haya incontinencia o retención urinaria. Eso va a decir, alejar mucho el Guillain-Barré, ¿no? Disfunción vesical, intestinal inicial
y mayor de 50 células en el líquido cefalorraquídeo, pues también nos hace sospechar algo más infeccioso. Que hay un nivel sensitivo también, ¿no? Nos hace sospechar de que no es de un Guillain-Barré. Y, ya. Y también puede descartar otras condiciones similares, como por ejemplo la poliomielitis, el botulismo, las parálisis histéricas, ¿no? Y la neuropatía tóxica, que puede ser solo que son obviamente de evolución mucho más lenta que el Guillain-Barré. Acá tenemos los criterios de Brighton para la definición del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Que hasta ahora se utiliza. Por ejemplo, una debilidad flácida, simétrica en las extremidades, no está en un nivel de certeza, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a poder al final sumar. Los reflejos tendinosos profundos disminuidos, ¿no? Una reflexia, una hiporreflexia también, ¿no? El curso monofásico y tiempo que entre aparición del nadir de 12 horas a 28 horas. O sea que en ese tiempo ya ha perdido fuerza. No en forma muy aguda ni tampoco muy lenta, ¿no? Solubilidad en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Con concentraciones de proteínas en el líquido cefalorraquídeo mayor a los valores normales. Y estudios de conducción nerviosa, ¿no? O sea, la electromiografía que consistente en un subtipo de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Que puede haber, para eso nos sirve. Otras enfermedades como polineuropatías o ELA también, ¿no? La electromiografía nos puede descartar. En la escala de Hagi, se tiene que también evaluar al paciente, ¿no? Cuando sospechamos de Guillain-Barré, no si es que camina, no hay ninguna alteración del nervio periférico, ¿no? Síntomas menores y capaz de hablar de un problema más todavía. Camina más de 10 metros en espacios abiertos con apoyo, pues hay que ver si progresa o se queda ahí nomás y mejora. Ya está cuando está confinado a silla de ruedas o a la cama por no tener fuerza. Y ya pues empezamos ya con inmunoglobulina, tratamientos ya más específicos, ¿no? Si requiere ventilación aguda la mayor parte del día, pues estos pacientes entran a ventilador mecánico y no salen de ese años, meses, ¿no? Están con su traqueostomía. Y la muerte, ¿no? Que sería una complicación también de este síndrome. Siguiente. Marcelo, ¿me escuchas? Sí, Siguiente. ya lo pasé, ¿no se ve? ¿Qué pasó? Ahora toma un rato. Ya. Ahí está. Ya está. Entonces, para seguir haciendo diagnósticos diferenciales, tenemos pues los trastornos musculares y metabólicos, ¿no? Como por ejemplo hay cuadros de parálisis hipocalémicas en los cuales el paciente podría parecer un Guillain-Barré, ¿no? Pero todavía se mantienen los reflejos en este caso. Depresión crónica de potasio también, la parálisis tirotóxica, que los pacientes con hipertiroidismo, parálisis hipocalémicas, periódicas familiares que son genéticas, ¿no? Algunas miopatías necrotizantes, como por ejemplo la deficiencia de malasa ácida o las miopatías también mitocondriales, las cuales vienen ya con la evolución que es mucho más lenta, ¿no? Con algunas enfermedades de la motoneurona, por ejemplo, con la forma aguda de la atrofia muscular espinal progresiva, o también la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, ¿no? Que también puede producir una cuadriparesia, pero obviamente de larga data, ¿no? No es tan rápido como podría ser en el Guillain-Barré. Forma vulvar también hay de ELA, ¿no? Con disartria, disfagia, denervación de la lengua, ¿no? De la lengua en punta del oro. La poliomielitis viral también, ¿no? Aguda o algunas de enfermedades por virus Coxsackie, hechovirus, enterovirus, pueden hacer también que aparezcan cuadros similares. Las polineuropatías, como las poliradiculopatías inflamatorias, desmielizantes crónicas, intoxicación por algunas sustancias, como la tullidora, polineuropatía del paciente en estado crítico, pacientes en UCI, por ejemplo,
hacen polineuropatías y parálisis flácidas también, ¿no? La porfiria también, ¿no? Es una enfermedad generalizada, ¿no? Con dolores abdominales intensos y también puede dar polineuropatías parecidas a Guillain-Barré. Mm, eh, Todos estos van a dar pues, parálisis flácidas, ¿no? Que hay que hacer la diferencia con Guillain-Barré siempre, ¿no? La neurotoxicidad por metales sí es también frecuente, ¿no? Como el arsénico, plomo, talio. Algunos medicamentos también. La borreliosis de Lyme, ¿no? En el Perú, parece que en el norte, pero no hay mucho en nuestro medio. Luego los trastornos de la transmisión neuromuscular, como la miastenia, el síndrome miasténico paraneoplásico de Eaton-Lambert, ¿no? Que también produce un síndrome parecido a Guillain-Barré, el botulismo, la hipermagnesemia, los aminoglucósidos y los agentes bloqueadores neuromusculares, ¿no? Que se utilizan, como el propofol, etcétera, que se utilizan para poder hacer cirugías, también pueden dar parálisis flácidas. Siguiente. En resumen, el Guillain-Barré pues, es un cuadro más subagudo, ¿no? En días máximo, ¿no? No puede ser muy... la evolución no es tampoco tan lenta, ¿no? Sí se puede confundir con otras polineuropatías que se exacerban por momentos, ¿no? Pero ya no con ELA, ¿no? Porque el ELA, por ejemplo, pues es evolución muy lenta, tiene signos de primera y segunda neurona, ¿no? O sea, tiene una pérdida de fuerza, tiene hiperreflexia, pero hay fasciculaciones, ¿no? O sea, una mezcla entre signos de primera y segunda neurona, ¿no? Hay Babinski también, pero pues, hay fasciculaciones y también a veces puede haber tipos flácidos, ¿no? Lo que hace confundir a veces ujú. Y las neuropatías periféricas, aparte de Guillain-Barré, pues son un grupo diverso de trastornos que afectan a los periféricos y pues adquiridos también hereditarios. Son de origen sistémico o restringidas a los nervios periféricos también. Estas afecciones son comunes y a menudo dolorosas y a veces incapacitantes, incluso pueden ser fatales, ¿no? Hay unas polineuropatías que pueden llevar a la muerte porque no tienen un tratamiento, especialmente cuando son genéticas. Siguiente. Entonces, la clasificación, pues, depende del tipo y distribución de relaciones de nervios que están siendo afectados, ¿no? Para poder determinar. El grado de lesión también, ¿no? Se puede realizar con electromiografía para poder ver hasta cuánto lesión tiene el nervio, si está afectado el axón más o solo es la mielina. El curso de la enfermedad, cuando los nervios motores están comprometidos, las neuropatías se manifiestan con debilidad y atrofia muscular. El daño de los nervios sensitivos puede causar pérdida de sensibilidad, también parestesias, disestesias, dolor y ataxia sensorial, ¿no? Por eso hay romber positivo cuando una persona con problema medular se pone de pie, cierra los ojos, se puede caer, ¿no? Porque también hay trastornos en la parte, eh, en la parte digo, del cordón posterior de la médula, ¿no? Luego también el daño de los nervios sensitivos, aparte de causar esas pérdidas de sensibilidad, puede haber disfunciones autonómicas, ¿no? Que pueden resultar en la hipotensión postural, impotencias, disfunciones gastrointestinales, geniturinarias, ¿no? Con retenciones incluso, sudoración anormal y pérdida del cabello. El compromiso de las fibras pequeñas que están no mielinizadas en la neuropatía sensitiva típicamente causan pérdida de sensibilidad al dolor y también a la temperatura, adormecimiento y parestesias dolorosas. Como un ardor frío, ¿no? Picaduras, hormigueos. Y cuando se afectan las fibras sensitivas largas, puede pues también haber pérdida de las sensaciones de vibración, posición, ataxia, ataxia sensorial y parestesias, ¿no? Tipos de adormecimiento, picazón. En este caso hablamos de cuando evaluamos la parte de la sensibilidad profunda. Siguiente. Bueno, siempre algunas mencionamos que la lista para polineuropatías es pues enorme, ¿no? Por eso que es difícil determinar, no es solo dar vitaminas, ¿no? Porque las polineuropatías pueden ser de muchas cosas.
pero la mayor parte de personas que vienen que con adormecimientos, con algunas sensaciones que se me mueve, ¿no? Fasciculaciones en la cara, mioclonías, son más por estados de ansiedad, ¿no? Pero las verdaderas polineuropatías, pues son un grupo amplio de enfermedades, ¿no? Que si vemos el cuadro, pues asusta, ¿no? Que sean tantas. Por ejemplo, hay neuropatías asociadas con enfermedades endocrinas y renales. Hay incluye la neuropatía diabética, ¿no? Que es la más frecuente de todas. Neuropatías renales, ¿no? Especialmente si hay exceso de creatinina, ¿no? Entonces puede dañar también el periférico. Y neuropatías por hipotiroidismo, ¿no? La mayor parte de pacientes hipotiroideos siempre van a ser neuropatías. La causa más frecuente de polineuropatía es siempre el diabetes, la diabetes. Las neuropatías inflamatorias o mediadas que están mediadas inmunológicamente, tenemos las polineuroradiculopatía inflamatoria, ¿no? O sea, el síndrome de Guillain-Barré, que es el más frecuente. Polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda o síndrome de Guillain-Barré, neuropatía axonal motor aguda, que se puede confundir también con Guillain-Barré. ¿Para qué sirve diferenciar? Porque el tratamiento sería diferente con corticoides, ¿no? Neuropatías motoras, sensitivas, el síndrome de Miller-Fisher, como les mencioné, que es una variante del Guillain-Barré. Neuropatía sensitiva aguda o también ganglioneuroma, ¿no? Neuropatía autonómica aguda, que son también autoinmunes. También hay polineuropatías inflamatorias crónicas, como las polineuropatías desminimizante. A veces podemos llegar al diagnóstico de este tipo de patologías con la electromiografía, ¿no? Diferenciar de qué se trata, pero solo diferencia porque al final, pues, si es una polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica, solo se da corticoides y en las demás no hay un tratamiento, pues, que se pueda dar, ¿no? Un paciente con una polineuropatía de estos tipos, ¿no? Estas polineuropatías, como la neuropatía también causada por bacterias, especialmente hemos dicho, la borrelia, ¿no? La enfermedad de Lyme, que por suerte no tenemos mucho. La difteria, ¿no? También, que ahora que está apareciendo las enfermedades contagiosas nuevamente, ¿no? Como tosferina, que no había ya, pues puede que aparezca también la difteria y puede aparecer manifestaciones de polineuropatía. La lepra también, ¿no? Que tampoco por suerte ya no hay, pero en algunos casos todavía en la selva. Y lo que se ve son, pues, nervios bastante inflamados, ¿no? A nivel de la cara, de la frente, etcétera. El tripanosoma cruzi la enfermedad de Chagas también, ¿no? Que se transmite por la chilmacha, lo que es, ¿no? En Arequipa, esas zonas, también de acuerdo con la neuropatía. Otras neuropatías asociadas, por ejemplo, a tumores, que son las neuropatías paraneoplásicas, pues puede ser una paraneoplasia de cualquier sitio, ¿no? Pero obviamente la más frecuente es la de pulmón, ¿no? Que se hace metástasis al cerebro. Y puede haber otras neuropatías también que están asociadas a tumores, como las asociadas con anticuerpo HU, las neuropatías motoras paraneoplásicas, ¿no? Etcétera, que hace de que la lista sea larga. Luego también tenemos las neuropatías hereditarias, ¿no? Enfermedades de Charcos-Marie-Tooth, por ejemplo, la más frecuente, donde hay una polineuropatía con trastornos motores sensitivos, ¿no? Y se pierde la marcha con el tiempo. Las neuropatías hereditarias con predisposición a la parálisis, enfermedades de Charcos-Marie-Tooth, enfermedades de Jenning-Sotas también, ¿no? Que es otra enfermedad también de polineuropatía. Bueno, y al final, pues, se puede llegar al diagnóstico, pero no hay cómo tratar, ¿no? Siguiente. Más causas, ¿no? Por medicamentos, hasta la fenitoína, la vincristina pueden causar polineuropatías. También hay polineuropatías inducidas por radiación, ¿no? Personas que trabajan en centros de radiación o también los que hacen radioterapias. Polineuropatía del cuidado crítico, ¿no? Se llama la neuropatía del paciente que está en UCI, por ejemplo, por el tiempo de estar postrado más de una semana va a ser polineuropatía y peor si no se alimenta bien, ¿no? Porque si está en UCI, pues le van a dar por sonda nasogástrica y algunas cosas no va a consumir, entonces iba a empeorar la polineuropatía también. Entre las idiopáticas tenemos la polioneuropatía idiopática, neuropatía sensitiva de pequeñas fibras idiopáticas,
neuropatía sensitiva de grandes fibras idiopáticas. O sea, las idiopáticas pues son al final la que va a quedar como diagnóstico si no encontramos ninguna otra causa. Siguiente. Ya. En la clínica, los pacientes con neuropatías periféricas pueden presentarse pues con la sensibilidad alterada, puede haber dolor, debilidad o síntomas también autonómicos, ¿no? Sudoración, pues, sequedad de la piel de esa zona, caída de los vellos de la zona, etcétera, ¿no? Que habla de polineuropatías o de daño de nervio que está inervando esa zona. Los hallazgos clínicos varían ampliamente, ¿no? Incluso pueden simular pues una mielopatía, se puede hacer mucho, pero los reflejos no deben diferenciar, a no ser que sea en la etapa aguda y si no, no sirven los reflejos, ¿no? Una radiculopatía, una enfermedad muscular o incluso hiperventilación pueden ser difíciles de identificar con una neuropatía, ¿no? En pacientes con problemas coexistentes. Los síntomas usualmente comienzan en los dedos de los pies antes que el de las manos, ¿no? Y se van a diseminar hacia la parte central. El cuadro clínico de la polineuropatía avanzada con atrofia distal y debilidad, ausencia de reflejos, tendinosis, pérdida de sensibilidad en guantes y medias, ¿no? Todos estos síntomas nos van a dar las polineuropatías en una fase ya avanzada, ¿no? En la cual incluso tienen dolores neuropáticos, ¿no? No pueden hacer las cosas porque sienten una sensación a quemazón, ¿no? Entonces eso sería una alodinia, por ejemplo, ¿no? Cuando al estimular con algo en una parte de la piel y tiene una reacción diferente, pues se llama alodinia. Siguiente. Ah, bueno, acá ya vamos a pasar lo que es la unidad neuromuscular, pero igual, ¿no? Para las polineuropatías, cuando se haga la evaluación, ¿qué buscamos, no? Buscamos primero la parte motora, si está afectado o no, entonces una pérdida de fuerza, ¿no? Y las polineuropatías que siempre más afectan a lo que es la mano y los pies, ¿no? O sea, las zonas distales, ¿no? Entonces, habrá que hacer siempre al paciente que nos apriete fuerte la mano, evaluar la sensibilidad, ¿no? Tanto superficial como profunda para ver si está viendo ya algún daño. Y al final, pues también una electromiografía, la cual nos va a ayudar a poder diferenciar si se puede, ¿no? Si es una polineuropatía, de qué origen, la causa en sí. En algunos casos, por ejemplo, si es por intoxicación por metales pesados, todavía se podría hacer algo, ¿no? En las polineuropatías. Si es genética, en cambio, pues casi nada, ¿no? Entonces, como les decía, después de haber visto cómo es el nervio periférico y dónde llega, pues el nervio llega a la unidad neuromuscular, ¿no? O a la hendidura donde está presente lo que es la terminal del nervio y también los receptores del músculo, ¿no? Entonces ahí se va a producir el movimiento de todas las articulaciones, músculos, básicamente. La unidad neuromuscular constituye pues, la base fisiológica mediante el cual ocurre la sinapsis, ¿no? Que es del nervio al músculo, ¿no? O neuromuscular. Los componentes de la unidad neuromuscular pues, son la motoneurona inferior, que está localizada en las estratos anteriores de la médula espinal con un defecto en los núcleos motores de los pares craneales. El axón, ¿no? De la motoneurona inferior, que se encuentra recorriendo el nervio periférico, y también las terminaciones presinápticas que constituyen el botón axónico amielínico que se pone en contacto directo con el órgano efector, o sea, en este caso con el músculo. La hendidura sináptica y finalmente la terminal postsináptica forman parte de la membrana celular de las fibras musculares estriadas, esqueléticas, y el neurotransmisor por excelencia de la conducción es la acetilcolina. En caso de miastenia, ¿qué sucede? Pues hay en los receptores de acetilcolina que deberían estar presentes en el músculo se atrofian, ¿no? Por una reacción inmune y por un tiempo se le puede dar pues inhibidores de acetilcolinesterasa para que haya más acetilcolina en el medio, pero con el tiempo pierde el efecto y la enfermedad se vuelve crónica, ¿no? El neurotransmisor entonces por excelencia es la acetilcolina, pero también hay algunos electrolitos como el calcio, por ejemplo, que tienen mucho que ver en que la acetilcolina pueda separarse de su bolsa, ¿no? En el terminal, en la parte terminal del nervio. Siguiente.
En estas, como se mencionaba, las enfermedades, la unión neuromuscular, entre ellas aparecen pues los síndromes miasténicos, ¿no? Y la principal, pues el síndrome de miasténico, la miastenia gravis, ¿no? Que se puede confundir con una polineuropatía periférica. Y también si es grave puede producir la muerte del paciente, ¿no? Si no se intuba porque produce falla respiratoria también. Entonces se puede decir que las patologías inherentes al compromiso de la unión neuromuscular pueden comprometer la terminal presináptica, o sea, antes que se suelte la acetilcolina, como es el caso del botulismo, ¿no? El botulismo que es una enfermedad que se contamina por las comidas, ¿no? Mayonesa especialmente, y que produce un bloqueo del calcio a nivel de lo que es la unión neuromuscular y eso produce que el paciente se paralice, ¿no? El botulismo, pues es la toxina botulínica básicamente, ¿no? De la bacteria. La hipermagnesemia también, el síndrome miastiforme de Lambert-Eaton o Eaton-Lambert, el cual se presenta para neoplásico, ¿no? Después de un tumor casi siempre. Y va a dar también pues, cuadros como paraplegias, cuadriplegias y también parecidos a las miastenias, ¿no? En algunos casos hay también síndromes congénitos, ¿no? Por ejemplo, la dejancia muscular de alfa-bungarotoxina, intoxicación por hormonas fosforados también pueden dar síndromes parecidos al Guillain-Barré, ¿no? Que paciente con cuadriplasia y reflexia. Siguiente. ¿Eso es todo? Ya. Ok. Ya. Listo. Entonces, para terminar, ¿no? Entonces, la diferencia clínica en el que puede ser una lesión de una segunda neurona o un cuadro miasténico, puede dar mucho también los reflejos, ¿no? En los cuales una neurona te puede imaginar que es un síntoma principal. En cambio, los miasténicos, los efectos se van a mantener todavía, ¿no? Y si es cuadros crónicos, pues otra que no aparece son las fasciculaciones, ¿no? Las fasciculaciones son movimientos a nivel del músculo que solamente aparecen en lesiones de segunda neurona, no así en miastenia, en otras patologías de la unión neuromuscular o también en patologías de lo que es el músculo mismo, ¿no? Los problemas miógenos tampoco. Lo que sí a veces puede confundir es pues la presencia de alteraciones a veces sensitivas, que son leves en las miastenias, pero en las polineuropatías sí un poco más continuas, más severas, ¿no? Entonces, lo primero es ver los reflejos, hacer la evaluación también de la parte sensitiva, tanto superficial como profunda, ¿no? La superficial con lo que es produciendo dolor, tacto, temperatura y las profundas, viendo la ubicación, si el paciente también reconoce los objetos, el peso, incluso se los pone de pie y se ve si hay o no signo de romper, ¿no? Para poder pensar. Las polineuropatías, como también las pruebas medulares, pueden dar también signos de romper, ¿no? Pero más, signos de romper más intensos a nivel de una lesión medular. Ok, entonces lo dejamos, sería hasta acá el examen, pues no es mucho, son los temas que hemos visto, que está incluyendo, creo, es ACV isquémico hemorrágico, hipertensión endocraniana, síndrome piramidal, y esto de nervio periférico, o algo me estoy olvidando. Ah, y epilepsia, ¿no? Serían todos los temas, entonces quedamos, Marcelo, para ver cuando damos el examen, ¿ya? Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Jessica, doctor. Doctor, un pedido, doctor. No sea tan ¿sí? abusivo con el examen, por favor. Ya, pues, si nos ganan en la pichanga. Ya, doctor, va a depender de la pichanga, ya, doctor, no se preocupe. Ok, listo, nos vemos. Chao, Hasta luego, doctor. chicos. Buenas noches. Hasta luego.